Vamos al grano, Dani. ¿Cómo ves la sociedad hoy día? La sociedad hoy día, bueno, en términos globales del mundo, refiriéndonos al mundo en su globalidad, en su totalidad, yo diría que hay un cambio de valores. Estamos en una época, a nosotros nos ha tocado vivir una época de cambios. Y por eso hay muchas cosas de la gente de mi generación que no las entendemos o que nos cuesta comprenderlas porque estamos en una época de cambios. En una época de cambios de valores. Estamos pasando de esa época que en sociología se llama el modernismo a el posmodernismo, aunque todo esto hay matices, porque hay sociólogos que dicen que no estamos en un posmodernismo, sino en un modernismo tardío, pero es igual, es un cambio. Estamos en una época de cambios y nos ha tocado vivir esos cambios. Y siempre que a una sociedad le toca vivir en cambios, pues la sociedad no está, hay un sector de la sociedad que no está a gusto porque prefiere el modelo antiguo a la propuesta actual, que se está haciendo actual, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo de lo que es la modernidad, pues la modernidad utiliza el razonamiento, mientras que la posmodernidad hace un recurso de los sentimientos, más que de la razón. La modernidad tiene una ideología precisa, una forma de pensar precisa y no cambiante. En cambio, en la posmodernidad tenemos una ideología difusa, muy cambiante. La gente cambia muy fácil y muy rápidamente de parecer, y todo esto, pues, a una persona que tiene una forma de pensar moderna, pues todo esto le trasbalsa, ¿no? El moderno tiene un fundamento ético, basado en la ética, en unos valores éticos. En cambio, el posmoderno, en vez de ética, es un pragmatismo, es decir, lo práctico. Yo, sea ético o no sea ético, a mí me da igual. A mí lo que me interesa es que sea práctico, ¿no? Luego también se valoraba en el ámbito moderno, en los valores modernos, se valoraba mucho el esfuerzo, ¿no? La ética del esfuerzo o el trabajo esforzado, o que una persona pusiese todo su empeño, su esfuerzo en algo. Hoy día, en el posmodernismo, lo que se valora es el placer. O sea, no hay una ética del esfuerzo, no, es el placer, ¿no? Lo placentero. Luego estaba en el modernismo la adultez, el llegar a la adultez, ¿no? El llegar a ser responsable, una persona responsable, una persona que te dice sí y es sí, te dice no y es no, ¿no? En cambio, hoy día, en la posmodernidad, hay una adolescentización. Esta palabra la quería hacer bien. Qué bueno. ¿No? Qué bueno. Te puedes encontrar gente de 50 años que viste como uno de 15, con una gorra, con unos vaqueros rotos, con una cadena saliéndole por fuera de la camisa, pero tiene 50 años y viste como su hijo de 15 o de 17, ¿no? Y entonces eso también se ve mucho en lo que son las conductas de las personas. Luego también están los roles. Los roles en la modernidad estaban definidos, que es un padre, que es una madre, que son los hijos, que es un abuelo, que es un profesor, quién es la autoridad. Y hoy los roles están diluidos. O sea, un profesor no tiene autoridad en la escuela. Un padre, hay veces que consensúa las cosas con su hijo, ¿no? Yo cuando era pequeño me decía mi madre, hay de comer esto, o yo le preguntaba, ¿qué hay de comer esto? Pues te lo comes y punto. ¿No? Hoy le preguntan, ¿no? ¿Qué quieres de comer? Hay gustos para todo, ¿no? A mí no me parece normal que un padre le tenga que preguntar a su hijo qué quieres para comer, y más si vivimos una época, pues eso, que luego hablaremos de esto, ¿no? El problema de la cesta, de la compra. Oye, pues hay esto de comer, pues te lo comes y ya está, ¿no? Entonces, estamos en esa época de cambios, donde también en la modernidad,
se miraba mucho por el ahorro, la cultura del ahorro, y hoy dile a un joven cuánto dinero tiene ahorrado. Normalmente el joven no ahorra, normalmente, hay otros que sí lo hacen, pero normalmente un joven hoy vive en una historia de consumismo, su historia es consumir. Y sale el fin de semana y ya empieza el viernes cenando fuera y después yendo a un bar a beber, a socializar, y sigue gastando, y el sábado sigue igual, come fuera, cena fuera, y el domingo, pues si todavía le queda algo de dinero, pues lo vuelve a hacer otra vez, ¿no? Entonces todo el dinero se te va en el ocio. Hoy las personas le dan mucho valor al ocio y el ocio cuesta dinero. El ocio cuesta mucho dinero. Ahora bien, nos ha tocado vivir en esa época de cambios, de lo moderno a lo moderno tardío o a lo posmoderno, según de la escuela sociológica que seas. Pero el caso es que vivimos una época de cambios. Una época de cambios que hay que saberlos vivir, porque los cambios... yo tenía un profesor que decía que las revoluciones son buenas, los cambios, las revoluciones son buenas, pero hay que saberlas vivir. Si no te ahogas, si no sabes nadar, si ya te cuesta, sabiendo nadar, sobrevivir a unas turbulencias, en el agua no hay turbulencias, hay mareas o hay corrientes, si te cuesta sabiendo nadar, imagínate si no sabes nadar lo que te va a costar en la vida, es decir, si no sabes vivir, lo que te va a costar vivir una época de cambios, que es lo que estamos viviendo ahora. Por eso hay mucha gente que anda perdidísima, porque vivimos una época de cambios. Entonces, hay un sociólogo polaco-británico de apellido Bauman. Este sociólogo escribió, ha escrito varios libros, pero sobre todo él habla de lo que es la sociedad líquida, ¿sí? De la sociedad líquida. Este sí que está en contra de que estamos en el posmodernismo. Este sería un sociólogo que dice que estamos en un modernismo tardío, pero es igual, para mí es una época de cambios. Y él dice que nuestra época se caracteriza por un capitalismo global, es decir, le damos mucha importancia al materialismo, todo es consumismo, todo cuesta dinero. Ese capitalismo nos hace egoístas, lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Y ese materialismo va en contra de lo espiritual. Y por eso hoy día encontramos a que la gente prefiere lo material a lo espiritual. Pero claro, todo el mundo, y después hablaremos de espiritualidad y de todo esto, pero todo el mundo tiene una vertiente espiritual. ¿Cómo la llenan? ¿Cómo la intentan superar? Pues con algo que no te va a llenar nunca, que es el materialismo. Y es imposible llenar ese aspecto de la vida de cada uno, que es el aspecto espiritual, con lo material, no encaja. Y por eso hay tanta gente ansiosa que toma ansiolíticos, que necesita pastillas para dormir. Ya no solo pastillas para dormir, necesitan pastillas para vivir. Ese es el gran problema que tenemos en nuestra sociedad. Pastillas para vivir. ¿Por qué? Pues porque en nuestra sociedad se mira mucho el tema materialista. Y que eso nos lleva hay porcentajes muy altos de gente que está con las pastillas constantemente. Sí, es que de hecho el gran negocio farmacéutico es que tú estés enfermo. Ya sea que si tú física te curas, Sí. la farmacia no tiene negocio. Es la industria farmacéutica, no el farmacéutico de tu barrio, sino la industria farmacéutica pierde su negocio. Entonces, a la industria farmacéutica le interesa que tú estés enfermo. Y hay enfermedades que son físicas, pero hay enfermedades del alma. Y esa enfermedad del alma es precisamente el materialismo. Y el materialismo nos aparta de la espiritualidad. También esta época moderna, tardía o posmoderna, aunque si estamos hablando de Bauman,
vamos a tenernos que referir a moderna tardía, hay una incertidumbre general reflejada en la ambivalencia de sentimientos. Es decir, todo tiene su parte positiva y todo tiene también su parte negativa al mismo tiempo. Entonces, no hay una persona que te diga, mira, esto es así porque es así y punto y ya está, y me mantengo en mi firmeza, en mi ideología y en mi pensamiento. Hoy día la gente fluctúa. Te dice hoy blanco, mañana negro, mañana es gris, y bueno, es que te dije esto, pero hoy pienso de forma diferente. Y esto también se ve mucho en la sociedad hoy día, ¿no? No saben, para resumirlo, la gente no sabe lo que quiere, no sabe. Luego también esta época se caracteriza por una frase que me la ha hecho mía, aunque no es mía, pero me ha encantado, que es nómadas del pensamiento. Igual que un nómada cambia constantemente de población, de situación geográfica, pues nuestro pensamiento también constantemente está cambiando. Está tomando rutas alternativas de costumbres, cambios de valores, tendencias políticas. Gente que ayer votó a izquierdas hoy te está votando a la ultraderecha, y gente que te vota a la derecha hoy te está votando a la izquierda más extrema, ¿no? Y entonces también los gustos sexuales, ¿no? Eso también hoy día hay una ambivalencia en todo eso, ¿no? Bueno, pues hoy me siento así, entonces soy esta cosa, y mañana me sentiré de esta otra cosa, pues decido ser esto, ¿no? Géneros fluidos y todas estas cosas, pues eso también nos caracteriza. Y luego también hay un rechazo a lo tradicional. Todo lo que suene tradicional pues suena como antiguo, arcaico, desfasado. Ya no solamente hablo desde un aspecto religioso, sino desde un aspecto de todo lo que suene a clásico, ¿no? Eso ya no es de esta época, eso ya no se lleva, pero aunque no se lleve, no deja de ser cultura. Aunque no se lleve, no deja de ser sabiduría. Aunque no se lleve... Entonces hay un rechazo, ¿no?, a lo que hemos tenido anteriormente como si no fuese válido, como si... Como que todo lo que pasó antes no valió para nada, ¿no? Claro, pero lo que hemos tenido antes nos ha traído hasta ahora, claro, y nos ha hecho lo que somos. Nos ha formado como cultura al final. Exacto, claro. Nos ha hecho como cultura, esa es la palabra, nos ha formado como cultura. Entonces, si tú estás rechazando eso, alguien vendrá de fuera que te impondrá lo suyo, y eso es el fin de todo, ¿no? Bueno, pues estamos también en ese rechazo de la tradición. Y por último, se termina la época del compromiso mutuo. Hoy no vas a ver gente que tenga compromisos grupales. Hay mucho individualismo. Eso lo verás que en los lugares donde antiguamente se reunía mucha gente con un sentido, con una idea, con una ideología, con una intención, pues ahora lo que premia es el individualismo, ¿no? Y esa es la época, en términos generales y global, que estamos viviendo hoy día. Ahora bien, en un sentido más de nuestro país, más enfocado en lo que es España, nuestro país, en términos centrados aquí, vivimos una sociedad completamente arreligiosa. Es decir, el español pasa de temas religiosos olímpicamente. No le interesa la religión, es una sociedad completamente religiosa, y por primera vez en la historia, este dato es importante de lo impactante que es, por primera vez en la historia, en nuestro país ya hay más ateos y agnósticos que creyentes. Wow. En un país que ha sido exportador de misioneros. España evangelizó el mundo conocido. Sí, lo evangelizó. A toda América, básicamente. Todo el mundo, porque el mundo conocido era de España. O sea, en el imperio español de Felipe II no se ponía el sol.
y fue la primera gran globalización mundial. Todo el mundo utilizaba la moneda española, se compraba y se vendía con la moneda española, y si querías ser alguien en el mundo tenías que hablar español para poderte comunicar y comercializar y ser alguien. Y hoy día vivimos en un país donde la religión no interesa a casi nadie, por no decir a nadie, porque sí que hay un grupito, aunque sea mínimo, pero hoy día la religión no interesa. Hay una minoría. De hecho, los creyentes en nuestro país se están convirtiendo en una minoría. Y en algunos casos en una minoría que puede llegar a desaparecer según qué creencias tengan, ¿no? Otro aspecto de España, de la sociedad española, es que nos hemos convertido en una sociedad violenta. No en el sentido de que hayan agresiones, puñetazos, no, hay otra violencia, el sentido de la privación. Te están privando y hay un mal desarrollo. En esa violencia me refiero, ¿no? Ocupan tu casa, no puedes hacer nada. Te roban, no puedes hacer nada porque el que te ha robado es un menor y no puedes enfrentarte a él. Te extorsionan, llamadas por teléfono, somos tu banco y danos tu clave y tal, y la gente mayor se lo cree y acaba dándolo. Esto que voy a decir ahora es importante e impactante. Drogas, narcotráfico y prostitución como parte de la economía sumergida que mueve un país. O sea, ¿cómo puede ser que uno de los negocios que más dinero mueven en España, si no el que más, sea la prostitución? Pues esto no es lógico, pero pasa. Y luego tenemos el problema del narcotráfico también en nuestro país. La inmensa mayoría de la droga que se consume en Europa entra por España. Esto es así. Entonces, luego tenemos una sociedad polarizada. No tenemos una sociedad donde haya términos medios. No, la gente se está yendo a los polos, totalmente. Entonces, sociedad polarizada, no hay término medio. Nos estamos moviendo hacia los polos o a los extremos radicales. Y eso también es perjudicial, porque no hay gente que esté centrando las cosas, ¿no? Hay gente que se va a polos opuestos. Después tenemos inmigración descontrolada y los dramas, ¿no?, que esto conlleva. El drama del Estrecho de Gibraltar, el drama de las Islas Canarias, las pateras. Nosotros sabemos los que llegan, pero ¿cuántos no llegan? ¿No? Y hay cientos de personas que cada día salen pero no llegan. Y nosotros, y después la última de este análisis de cómo está nuestro país, la última que he querido, me ha parecido bien mencionarla, pérdida progresiva de la privacidad. Tú vas andando por cualquier calle y te están grabando. Y tú Eso no lo es sabes. interesante. Te metes en el metro, te están grabando. Vas en el tren, te están grabando. Entras a una tienda, te están grabando. Y tú no has pedido permiso para que te graben. Dicen que es por tu seguridad. Antiguamente, a mí, cuando yo era pequeño, me infundía seguridad cuando yo veía un policía. Un guardia urbano, un policía local, un guardia civil, un policía nacional. Una figura de autoridad en la sociedad. Me causaba, primero me causaba respeto y después me daba seguridad. Hoy día estas personas están, pero en muchos sitios no las ves y lo que han puesto son cámaras, ¿no? Entonces, si hay alguien que te quiere atracar y te quiere pegar, lo va a hacer, porque la cámara no te va a defender. Después pueden utilizar la cámara en un juicio y todo lo que quieras, pero si la cámara no enfoca bien, la cámara está defectuosa y tal, te han robado, te han pintado la cara, te han pegado y encima la grabación no sirve de nada, ¿no? Entonces, también, ¿no?, el tema de las cookies en cualquier sitio de internet que te metas, no hay privacidad. El tema de pagarlo todo con tarjeta de crédito, la desaparición progresiva del dinero efectivo, ¿no? Eso también es un tema, ya no solamente España, sino también global,
pero también lo he querido meter en parte de lo que nos ocurre en España.